Los God Kings o descendientes de los dioses son los hijos de los jugadores que llegaron al Nuevo Mundo. A lo largo de la historia de Overlord se ha especulado mucho sobre cuántos descendientes de los jugadores existen. Este tema ha generado muchas dudas entre los fans de Overlord y en este video vamos a hablar de todos los descendientes de los jugadores, incluido el del famoso videojuego gachero de Overlord Mass for the Dead, y más adelante cuando se saquen nuevos personajes en el otro juego gachero de Bilibili, Rey de Nazarick o Rey de Yggdrasil, probablemente tendremos información de otros personajes nuevos. Sin más que añadir, comenzamos el año con un top de los parientes divinos más poderosos del Nuevo Mundo. Primero hay que aclarar que el término pariente divino se introdujo gracias a la teocracia Slayn, pero el término es más genérico y puede aplicarse a los descendientes de todos los jugadores que hayan llegado al Nuevo Mundo. En las novelas ligeras de Overlord hemos conocido 4 parientes divinos distribuidos en las novelas ligeras. Cronológicamente hablando, los primeros 2 fueron el Capitán de la Escritura Negra, seguido por Antilene Heran-Fouch, o mejor conocida por su apodo Seshisetsu Mei. Posteriormente fue presentada Fane, la madre de Antilene, quien fuera la anterior carta de triunfo de la teocracia Slayn, y por último el Rey Elfo, que también era descendiente de un jugador, en este caso uno de los 8 reyes de la codicia. Así que tomando como base esta información, hasta el momento se sabe que los 6 grandes y los 8 reyes de la codicia son los únicos que engendraron parientes divinos, ya que se desconoce si el jugador que perdió contra el señor dragón de la oscuridad profunda tuvo algún hijo. Tampoco se sabe si el líder de los 13 héroes o su mejor amigo tuvieron hijos, o el jugador que Tza derrotó e incluso el sabio Minotauro. Tomando este punto como base, el autor divaga en estos temas y no les pone tanta atención, ya que su obra no se especializa en detallar estos temas triviales. Yendo directo al grano, se puede entender que solo los seres humanos y razas que se puedan reproducir, como los elfos, elfos oscuros, orcos y otras razas, pueden tener hijos. De acuerdo a la información de la wiki, son contados los parientes divinos que pueden volverse muy poderosos, aunque no es un hecho que todos sus descendientes se vuelvan seres muy poderosos. Por ejemplo, tenemos a los escaños inferiores de la teocracia Slayn. Se sospecha que algunos de ellos sean parientes divinos. Por ejemplo, tenemos a Clementine. Ella era capaz de asesinar a un escuadrón de aventureros de rango cobre, así que para los estándares del Nuevo Mundo, Clementine era fuerte y ocupaba un puesto dentro de la Escritura Negra. Si ella hubiera estado mejor equipada, probablemente hubiera sido capaz de escapar de la muerte a manos de Ainz, pero por lo que se da a entender, ella conocía muy bien el tema de los parientes divinos y probablemente ella y su hermano Quadrasil serían los parientes divinos más débiles para los estándares de Yggdrasil. En el siguiente lugar tenemos a la primer carta de triunfo, Fane. No dice en la obra qué tan poderosa era Fane, pero sí se entiende que al ser del linaje directo de un jugador, heredó el 50% del poder promedio y el resto ya dependió de ella para poder subir de nivel. Así que sus estadísticas rondarían el nivel 50 a 60, siendo ella más fuerte que Evilai. El autor no da muchos detalles sobre Fane, más que fue velada por el rey elfo y que al ver a su hija Antilene, mitad humana, mitad elfo, le recordaba el rostro del papanatas rey elfo. Se desconoce qué niveles tendría, pero era una sanadora muy hábil, pues fue capaz de curar a Antilene luego de propinarle una fuerte golpiza. El siguiente es el rey elfo, que en promedio llegaría a ser un nivel 35 o 40, aunque luego de crecer y experimentar el peligro en carne propia, fue bien instruido por su padre, un jugador elfo oscuro, y pudo aprender varios hechizos y magia defensiva que lo protegió contra sus enemigos, dando como resultado que sus estadísticas subieran a nivel 70, y al tener el equipo divino que le había dejado atrás su padre, pudo sentarse en el trono de los elfos por varios siglos.
Se sabe que tuvo muchos descendientes, pero todos fueron un fracaso. Como ser vivo era una basura sin ningún valor y se mantuvo en el trono hasta que Ainz lo derrotó en el volumen 16. La siguiente es Ruji, uno de los tantos hijos del rey elfo. Esta chica peleó contra las tropas de la escritura del Holocausto y fue capaz de frenar las tropas de la teocracia Slayn por bastante tiempo y mató a 1000 soldados. Hasta que fue derrotada por su líder provisional, quien descubrió que Ruji no era tan hábil en el campo de batalla. Era muy poderosa por el arco que el rey elfo le había prestado, pero si ella hubiera mejorado sus estadísticas, habría llegado a ser un enemigo implacable solo con el arco, siendo entre comillas otro pariente divino presentado recientemente en el volumen 15 de la novela ligera. No sabemos cuál era su nivel de poder, pero dio su mejor esfuerzo. Partiendo del volumen 7 de la novela ligera tenemos al asiento extra, en este caso Antilene Heranfuch o Muerte Segura. Un personaje extremadamente fuerte y que, de no ser porque el autor decidiera darle la ventaja a Ainz y cuidar a sus personajes, posiblemente Antilene hubiera sido capaz de asesinar a Mare. De no ser porque tiene medidas contra los hechizos de muerte instantánea, se salvó de Antilene. El siguiente blanco hubiera sido Aura, que al estar sin su equipo habitual y en caso de que Ainz la hubiera enviado para ir tras el papanatas rey elfo, probablemente ella hubiera sido el primer personaje en morir a manos de Antilene. Pero bueno, el autor y sus caprichos de no dejar morir a sus personajes preferidos. Si bien es cierto que Antilene es nivel 88, sumando todas sus clases y niveles raciales, aunado al hecho de que portaba la armadura de Kikotenshin Nekonian, sostuvo un encuentro disparejo con el trapo, y aunque el autor aclara que podría tener la ventaja si se hubiera fortalecido con magia divina, probablemente ella hubiera estado en igualdad de condición para pelear contra Mare. Antilene siempre fue un completo misterio y gracias al volumen 16 comprendimos un poco mejor la relación que tenía con la garrapata por madre que tuvo y dio una buena pelea contra el trapo. El siguiente de la lista es el capitán de la escritura negra, un personaje muy enigmático que será presentado en los tomos finales. Fue capaz de resistir la dominación de especies de Shaltiar, además logró detener un ataque feroz de Shaltiar con su lanza Spuit. Se sabe que tiene esposa designada y le permiten practicar la poligamia con tal de preservar su línea de sangre de jugador. No tenemos idea de cómo se va a desenvolver en el campo de batalla o durante la pelea contra el reino hechicero. Pero lo que sí sabemos es que ocupa el cuarto lugar en la clasificación de poder de Maruyama, por detrás del dragón del ataúd ancestral, Kurelim, los Malvar, Saindorcus Bison en su armadura de platino y el señor dragón emperador o el padre de Tza. Por lo que su nivel de poder es el equivalente al de un señor dragón verdadero. Decir que su nivel de poder es el equivalente al de un señor dragón verdadero sería demasiado, pero aún así está, digámoslo así, a la par de algún dragón verdadero inferior. Se desconoce si el autor le dará algún papel importante en el volumen 17, pero sigue siendo un absoluto misterio su origen e historia de fondo. El siguiente pariente divino fue presentado en la novela web. Sería el sacerdote principal de la teocracia Slayn o el pontífice máximo. Se desconocen sus niveles de poder, aunque en la novela web se compara su nivel de poder con el de Evil Eye usando magia de nivel 5 y solo fue vagamente mencionado, dándose a entender que es un pariente divino random pero muy endeble. Y aunque allí tenemos todos los personajes canónicos de Overlord, los creadores del videojuego gachero de Overlord se han sacado de la manga un pariente divino que literalmente haría que la clasificación de poder de Maruyama quede en el olvido y que Ainz y compañía temblaran de pavor ante este personaje random. Si bien yo no sigo al famoso videojuego gachero, investigando en la wiki me topé con el que sería el cuarto pariente divino que tiene bajo sus filas la teocracia Slayn. Nos referimos a Enela Real-Gadi o Enela para abreviar. Este personaje sería comparable en intelecto y personalidad a Pariston Hill del anime Hunter x Hunter. Es fríamente calculador y no le tiene miedo al éxito o al fracaso, y cuando algo no va de acuerdo con sus planes, no duda en manipular el escenario hasta el más mínimo detalle, con tal de que sus planes se ejecuten con éxito. Al inicio de la historia veía a Ainz o Algon como alguien de fiar,
pero luego de percatarse de que Momon el Negro y su acompañante Nave habían hecho importantes avances en la ciudad de Rantel durante la aparición de las grietas y luego de ver cómo se alzaba el nuevo reino hechicero, se dio cuenta de que Momon y Ainz son la misma persona. Así que tras bambalinas estuvo orquestando varios planes con el objetivo de poner a su favor a Ainz. Durante el proceso enfrentó mucha oposición por parte del reino hechicero. Durante una de las tantas apariciones que Enela sostuvo con el reino hechicero, ocurrió un altercado en el que Sebas intervino para frenar las intenciones hostiles de Enela, pero para sorpresa de todos, Sebas, que es considerado el mejor peleador cuerpo a cuerpo, fue derrotado por Enela, dando como resultado que Ainz no le tenga tanta confianza a Enela. Durante la trama se revela que Enela adora al devorador de los 9 mundos y no a los 6 grandes dioses. Enela tenía pensado utilizar el poder de las grietas para enfermar a la gente y luego curarlas, pero Nazarick ya había encontrado una cura y tuvo que acelerar sus planes para someter al colectivo de Nazarick. Además posee un poder muy roto que le permite hackear las grietas de invocación a su antojo, y justo cuando Ainz se disponía a realizar una jugada en su contra, Enela cambió la jugada y en su lugar manipuló las grietas de invocación para ingresar directamente a Nazarick. Evadiendo sus defensas, llegó al mausoleo y se nos explica que la grieta de invocación que se encuentra en Nazarick es única y le permitió a Enela encontrar a Nazarick. Después de negociar con Ainz en el mausoleo, le ofreció todo su apoyo a Ainz con la condición de que Ainz lo ayude en nombre de su dios, o sea el devorador de los 9 mundos, y si así lo hace, lo dejará en paz. Después Enela se transporta a la sala del trono donde esperaría la respuesta de Ainz, dejándonos con asombro e incredulidad, y es que es obvio, Enela es estúpidamente fuerte. Ya en un principio las Pléyades estaban seguras de que una pelea contra Enela las pondría en riesgo, así que lo más prudente sería someter a Enela con 1 o 2 guardianes de piso de nivel 100, pero luego de que Sebas recibiera una paliza por parte de Enela, su nivel de poder se estimó superior al de un guardián de piso de nivel 100 e incluso se cree está al nivel de uno de los 41 seres supremos, lo cual es absurdo. Y bueno, ya le tocará un video aparte a Enela hablando de sus habilidades y poderes, pero siendo honestos y realistas, el que más problemas le daría a Ainz sería el propio Enela y el capitán de la escritura negra, cuyos poderes serán desvelados en los tomos finales de Overlord. Vamos ahora con las trivialidades. Los descendientes de los jugadores no siempre logran volverse fuertes, siendo casos excepcionales el de Antilene, que mezcló 2 líneas de sangre de jugadores diferentes, siendo el de Fane y el Rey Elfo. Por otro lado, se especula que Clementine y su hermano son descendientes de parientes divinos, pero sus poderes distan mucho de lo que se espera de ellos, y este punto se basa en lo que el autor mencionó en la novela web sobre la fuerza y el poder que los parientes divinos poseen al ser del linaje de jugadores, pero al final el autor decidió no incluir el asunto de los jugadores, relacionando los temas de la sangre y esto con el fin de evitar confusiones en sus lectores. Evilai es la única que sabe de la existencia de los parientes divinos y erróneamente pensó que Momon y Nave eran parientes divinos. Enela tiene la misma personalidad y forma de pensar que Ainz, lo que le orilló a acelerar sus planes, y sería el único personaje no canónico capaz de poner a Ainz contra las cuerdas. No lo podría derrotar en una pelea cuerpo a cuerpo o en una pelea real, pero en una guerra de estrategia o de intelecto, Enela lo puede vencer fácilmente, aunque tenga a su lado a Albedo y tenga a Demiurge y ahorita a la princesa Renner y también a Pandora Zactor. Las acciones de Enela no son lógicas, sino que haz de cuenta que las acciones de Enela pueden ser explosivas y sorpresivas. En cierta manera, él es más impredecible que el propio Ainz. Si Enela existiera en las novelas ligeras, y ojo, esto es una especulación y una opinión personal, explicaría muchos acontecimientos que en la trama no se entienden. Por ejemplo, el por qué Suranon quiere invadir Errantel con muertos vivientes, ya que en el Mass for the Dead se explica que en realidad él fue instado por Enela.
También sería el responsable de engañar a la Teocracia Slane para la captura del señor dragón Catástrofe, y en realidad el dragón jamás apareció, o como vimos en el videojuego Gachero, sería él quien estuviera moviendo los hilos tras bambalinas para atrapar a Enzo Algón o en cierta manera embaucarlo. Si en realidad este sujeto está directamente relacionado con el Devorador de los Nueve Mundos, lo cual en el videojuego ya está confirmado, probablemente el dragón emperador no sea otro que el Devorador de los Nueve Mundos, y eso provocaría que nuestra cabeza explote y el mundo de Overlord llegue a otro nivel. Y bueno gente, hasta aquí terminamos con el video de los God Kings o descendientes de los jugadores o parientes divinos o como les quieran llamar. La cosa es que este tema dio mucho de qué hablar en su momento y en su tiempo, y ahorita pues aprovechando que ahorita no tenemos contenido de Overlord para sacar en el canal, pues decidí sacar a relucir este tema y espero que les haya gustado. Si les ha parecido interesante el video, no olviden dejar su reacción con un me gusta y suscríbanse para que no se pierdan lo nuevo en el canal. También paso a avisarles que, como les había comentado en anteriores directos, a mí ya se me complica un poco hacer videos o sacar temas nuevos en el canal por el hecho de que ahora sí estoy trabajando, entonces por ende les pido a todos disculpas si es que no ven que saco videos de la misma forma en la que lo estuve sacando en años anteriores, pero espero entiendan que mi situación ya no se da para seguir trabajando de esto, pero en lo que yo pueda les seguiré trayendo contenido de Overlord y de otros animes que a mí me gusten. Y bueno gente, hasta aquí con el video, nos vemos en unos días con otro bonito video para el canal. Se despide Don Lucius, hasta la próxima.